Hola, vamos a hablar ahora un poquito del cuadro de cargas, ¿ya? Y de cómo lo vamos a utilizar en la realidad, ¿ya? Aquí coloqué los datos que son como los más importantes para nosotros en el cuadro de carga y cómo vamos a utilizar cada uno de ellos, ¿ya? Eh, en la primera columna siempre vamos a tener los circuitos, cuántos circuitos nosotros tenemos y abajo un total de circuitos. ¿Cómo utilizamos esta columna? ¿Ya? La normativa nos dice que si nosotros tenemos más de 3 circuitos, el automático omnipolar es obligatorio. Si tenemos menos de 3 circuitos, el automático omnipolar es optativo. Si queremos instalamos un omnipolar, si queremos instalamos un monopolar, ¿ya? El automático tradicional o el automático que tiene fase y neutro, ¿ya? Sobre 3, sí o sí tenemos que instalar un automático omnipolar, es decir, que corte la fase y que corte el neutro, ¿ya? Después tenemos la cantidad de portalámparas que hay en cada uno de los circuitos. Aquí vamos a considerar que el circuito número 1 es el de alumbrado general de la casa. Vamos a decir, o vamos a imaginarnos que en esta casa tenemos 10 luces. La normativa nos dice que cuando nosotros tratamos de calcular la potencia que consumen los circuitos, en el caso de las luces, esto lo vamos a multiplicar por 100. ¿Ya? 100 watts por cada una de las luces, lo que nos va a dar un total de 1000 watts. ¿Ya? Nos va a dar un total de 1000 watts. En el caso de los enchufes, por otro lado, nos dice que esto lo multiplicamos por 250 watts. Lo mismo acá. Lo que nos va a dar que el circuito número 2, que son los enchufes generales de la casa, nos da un total de 1500 watts. Y el circuito número 3, que es el de los enchufes de la cocina, que por normativa son mínimo 3 y deben ser de 10-16 con doble módulo, ¿ya? No podemos instalar un 10-16 simple, tiene que ser como mínimo doble módulo y 3 enchufes de ellos en cada cocina, ¿ya? También puede ser de triple módulo, no hay problema, pero como mínimo doble módulo y 3 enchufes por cocina. Por lo tanto, nuestro circuito 3, que es el mínimo, es de 750 watts. En total, si hacemos la sumatoria de todas las potencias de nuestros 3 circuitos, nos da que tenemos 3250 watts en total consumidos en la vivienda, ¿ya? O es nuestra potencia instalada. ¿Qué dato importante tenemos aquí? Recuerden que como instaladores clase D, nuestra potencia instalada, nuestra potencia instalada máxima son 10 kilowatts, o sea, 10.000 watts. Si en esta columna nosotros excedemos estos 10.000 watts, ya tenemos un indicador de que el proyecto es más grande que lo que estamos certificados para instalar. ¿Ya? Ese es lo primero que vamos a notar en esta columna de acá. Acá podemos instalar todos los circuitos que nosotros queramos, pero siempre y cuando aquí nosotros no excedamos en este valor total de 10.000 watts. Tenemos 3.250, por lo tanto estamos dentro de lo que nosotros como instaladores eléctricos autorizados clase D podemos instalar. Otro dato importante, y que es el que viene y se da a raíz de estos cálculos de potencia que nosotros tenemos acá, son los cálculos de corriente por cada uno de los circuitos. ¿Cómo calculamos nosotros nuestra corriente? Sabemos que el voltaje en Chile es una constante de 220 voltios, eso no va a cambiar, y sabemos que tenemos una potencia instalada, ¿ya? Que la sabemos por nuestro cuadro de carga, y utilizando la fórmula que intensidad es igual a la potencia instalada dividido por el voltaje de la red, que en Chile es 220 voltios, podemos calcular que nuestro circuito número 1, con 10 ampolletas de 100 watts cada una, con una potencia instalada de 1000 watts y a un voltaje de 220 voltios, nos da un consumo máximo o proyectado de 4,5 amperes.
Lo mismo para el circuito número 2, con 6 enchufes de 10-16, o sea, perdón, con 6 enchufes de 10 amperes, o enchufes normales, los que se han instalado en las casas toda la vida, ¿ya? Con 6 enchufes de 250 watts cada uno, nos da una potencia de 1500 watts a 220 voltios, y utilizando la fórmula nos da que el consumo proyectado es de 6,8 amperes, ¿ya? Y para el caso del circuito de la cocina, que tiene enchufes 10-16 amperes, ¿ya? Igual se multiplican por 250 watts cada uno, lo que nos da una potencia instalada de 750 watts a 220 voltios, y que con nuestra fórmula de potencia dividido por voltaje nos da un total de 3,4 amperes. En total, nuestra instalación, sumando todas las corrientes que acabamos de calcular, nos da que nuestra instalación debería consumir como un máximo de 14,7 amperes. ¿Cómo nosotros utilizamos esta información de esta columna para calcular nuestras protecciones dentro de nuestro tablero de distribución? En el caso de las lámparas, de las ampolletas, que nos da un consumo de 4,5 amperes, el automático que se vende más cercano es el de 6 amperes. Por lo tanto, si nosotros instalamos este automático de 6 amperes en este circuito de 10 luces, nos permite a nosotros protegerlo, porque estamos trabajando dentro del rango que hemos estimado que va a consumir nuestra instalación. En el caso de los enchufes de 10 amperes, los normales, con 1500 watts nos da un consumo de 6,8 amperes. El automático comercial más cercano ya a 6,8 amperes es el de 10. Si esto nos hubiese dado por alguna razón en 4,8 amperes, podríamos instalar uno de 6, pero nuestros enchufes normales de 10 amperes ya pueden llegar a entregar hasta esa corriente, por lo que al estar instalando un automático de 6 en este circuito, estaríamos coartando su capacidad de entregar toda la potencia para la cual está diseñada. Por lo tanto, independiente que aquí nos hubiese dado 4,8 amperes y no 6,8 como nos dio originalmente, igual debiéramos colocar una protección de 10 amperes, porque nuestro circuito con este tipo de enchufes puede darnos sin ningún problema hasta 10, con lo que se da la situación de que nuestro automático, independiente que nuestra carga instalada no se acerca a los 10 amperes, estaría protegiendo la instalación igual, porque nuestro punto más débil de la instalación sería el módulo de 10 amperes, y lo estamos protegiendo con el automático de 10 amperes. Dicha situación se presenta más claramente en el tercer circuito, donde solo tenemos 3 enchufes, 750 watts, 3,4 amperes, pero aquí nuestros módulos dan hasta 16 amperes. Si bien podríamos instalar un automático de 10, como es el caso del circuito número 2, como nuestros enchufes 10-16 para la cocina o lavaderos nos permiten llegar hasta 16 amperes de consumo máximo. El cable de 2,5 que utilizamos en las líneas de enchufe también lo permite. Por lo tanto, lo ideal es que en estos circuitos de 10-16 instalemos automáticos de 16 amperes. Solo hay una salvedad que debemos considerar. En un circuito protegido por un automático de 10 amperes con enchufes, con módulos de 10 amperes, no podemos instalar más de 8 enchufes. Y en el caso de un circuito con enchufes de 10-16 protegido con un automático de 16 amperes, no podemos instalar más de 12. Porque si pasamos de esos números, no se cumpliría la regla que dice, que nos da la SEC, de que la cantidad de enchufes
o de módulos o de cargas conectadas a un circuito es la potencia total menos un 10%. Así es como nosotros calculamos nuestras protecciones. Es decir, la potencia total que puede dar el circuito menos un 10% nos da la cantidad de enchufes que nosotros podemos colocar. Ahora, ya sabemos qué protecciones vamos a utilizar para cada uno de los circuitos, pero ahora tenemos que calcular nuestra protección general. Como podemos ver aquí, el consumo máximo es 14,7 amperes, por lo que un automático de 16 curva C estaría bastante bien, pero ¿por qué no lo podemos usar en este caso? Por una regla que se llama selectividad de disparo de protecciones. Mi protección más alta dentro de los circuitos individuales del tablero de distribución es de 16 amperes, por lo que si yo aquí coloco un automático de 16 y yo tengo una falla en este circuito, van a saltar los dos, con lo que me va a dejar sin energía tanto el de los enchufes normales como el de en las luces generales de la casa. Por lo tanto, para evitar eso, existe la regla de la selectividad de disparo, por lo que mi protección más grande individual, yo coloco la siguiente protección que está más arriba. Por lo tanto, mi protección general del TDA va a ser de 20 amperes. Si hay un problema en el circuito más grande, se va a cortar la energía en el circuito más grande, pero mi automático general seguirá alimentando los otros dos circuitos que siguen sin ningún problema. Así es como nosotros trabajamos el cuadro de carga y de esta forma nosotros, ingresando todos estos datos, lo podemos usar en nuestro beneficio. Que les vaya bien.